autofagia se activa cuando hay algún tipo de estrés celular, como por ejemplo infección inducida por patógenos o también malformaciones celulares internas. También se puede dar por lo que son factores extracelulares, que en este caso serían los anestésicos locales. Estos pueden ser favorables, pero pueden repercutir también algo negativo, ya que dañan nuestros dientes, principalmente lo que son la pulpa dental. Hoy en día, en la práctica estomatológica, el uso de anestésicos locales, como por ejemplo lidocaína, benzocaína, procaína, bupivacaína y mepivacaína, todos estos dependientes de articaína, ocasionan un bloqueo temporal en los canales de sodio dependientes de voltaje ubicados en las neuronas. Todo esto va a inhibir el transporte de sodio y por ello la conducción nerviosa. Se ha descubierto que los anestésicos locales administrados mediante el bloqueo nervioso van a afectar la proliferación celular de los odontoblastos. Hay que recordar que los odontoblastos son las células principales de la pulpa dental y con ello va a aumentar lo que es el proceso de autofagia. La autofagia fue descubierta por el bioquímico Christian Dubh en 1963. Sin embargo, fue el doctor Oshmi quien descubrió que es un proceso de reciclaje de las proteínas y organelos. En este proceso, la célula se va a comer fragmentos de sí misma como un mecanismo de supervivencia para así producir energía y aumentar la longevidad de los odontoblastos. El objetivo principal de la exposición de este cartel es dar a conocer y tener una idea general de cómo los anestésicos activan el proceso de autofagia en lo que es la pulpa dental y asimismo saber qué repercusiones traen nuestros órganos dentarios, principalmente en las células mesenquimales, en las células mesenquimales pulpares y también conocer pues el mecanismo general de la autofagia y sus componentes celulares. Para esta revisión bibliohemerográfica de estudios transversales utilizamos la estrategia PICO: paciente, intervención, comparación y desenlace. Para dar respuesta a estas preguntas, utilizamos o buscamos artículos del 2015 en adelante, en donde obtuvimos 9 artículos. De esos 9 artículos, 6 de la base de datos de PubMed y el restante de la base de datos de Cielo. La autofagia fue descubierta por el bioquímico Christian Dubié en 1963. Sin embargo, fue hasta 1988 que el Dr. Oshumi descubrió que las vesículas participan en el autofagosoma para el proceso de autofagia en células de levadura. La autofagia está regulada por una cierta cascada de proteínas llamada ATG, enumeradas de ATG1 a ATG15. También van a participar algunos complementos celulares en distintas etapas para formar el autofagosoma, en el cual dentro de esta doble membrana se van a degradar los lípidos para producir energía dentro de la célula. Posteriormente de los años, Oshumi siguió trabajando en este experimento, pero no rindió fruto hasta que en 2016 se le otorgó el Premio Nobel de Medicina por su investigación a nivel de la autofagia. El odontoblasto, también conocido como dentinoblasto, es la célula principal del complejo dentinopulpar. El odontoblasto maduro desarrolla un sistema autofágico lisosomático. En un experimento en ratones se descubrió que el proceso de autofagia no solo se activa como mecanismo de defensa intracelular, sino también por agentes externos, es decir, por agentes extracelulares. Se descubrió que los anestésicos locales inducen el proceso de autofagia y la célula, como mecanismo de defensa, en vez de llegar a un proceso de apoptosis, va a desencadenar el proceso autofágico. En la estomatología utilizamos lo que son los analgésicos y estos se definen como todas aquellas drogas que van a interrumpir el flujo nervioso y estas pueden ser de un efecto duradero como reversible y van a entrar en contacto con las fibras nerviosas para empezar a actuar. Su función principal es la de inhibir y evitar el paso del sodio a través de los canales, así como la conducción nerviosa. Por lo general, estos poseen algo llamado vasoconstrictor, que alarga la vida del analgésico, pero no solo eso, ya que interfiere con el flujo sanguíneo de la pulpa dental, así mediante la disminución de lo que son los vasos sanguíneos.
Los analgésicos más comunes que tenemos en la estomatología son la lidocaína, articaína, mepivacaína y la prilocaína. Estudios clínicos recientes demuestran que si nosotros nos pasamos de las dosis adecuadas, vamos a provocar un daño en lo que son los órganos dentales, tales como la genesia. Sin embargo, si utilizamos la dosificación adecuada, no desencadenaremos lo que es el proceso de apoptosis, sino la autofagia. Se ha logrado detectar que las proteínas como lo son la P62 y la LC32 son los principales marcadores para la formación de vesículas en las células que activan la formación de la autofagia, inhibiendo la vía mTOR. La vía de señalización mTOR consta de dos principales ramas. La primera, la vía rampimicina sensible o mTOR1, que controla varios caminos colectivamente y determina la masa o el tamaño de la célula. Tiene un rol fundamental en lo que es censar la carencia de nutrientes, la hipoxia y el balance metabólico. La segunda, la rampamicina mTOR2, controla la actina del citoesqueleto y por lo tanto determina la formación de la célula. mTOR está compuesta por varias células como lo puede ser la Raptor, la MLC T80, PRAS40 y Deptor, las cuales van a activar el complejo ULK. Este compuesto por las proteínas ULK1, 2, ATG13, FIB200 y ATG10. La principal proteína de este complejo es la quinasa ULK1, que activa la fosforilación a la proteína Becklin, que forma parte del complejo iniciador de la nucleación del fagóforo. Posteriormente a esto se genera PIP3, esencial para el reclutamiento de otras proteínas como lo pueden ser las ATGs, para proporcionar unas dobles membranas que provienen el retículo endoplasmático y el complejo de Golgi, así como las mitocondrias. Para la formación del autofagosoma se necesita la acción enzimática de las proteínas ATG7 y ATG10, que estas a su vez activarán las proteínas ATG5 y ATG12. Estas después se les unirá la proteína ATG16L. Este complejo se insertará en el retículo endoplásmico separando esa sección y formando el fagóforo, que es un complejo de iniciación de doble membrana del autofagosoma. Después, la proteína LC3 debe separarse, por lo tanto se da la acción de la proteína ATG4, que la separa en dos partes, LC31 y LC32. La proteína LC31 se le necesita que se unan lípidos. Esto se da mediante las proteínas ATG7 y ATG3. Ya unidos, la proteína LC31 se inserta en el desecho que queremos degradar y la proteína LC32 se inserta en la membrana del fagóforo, dando la acción de un transmisor, que sería la proteína LC31, y un receptor, que sería la proteína LC32, así dando el secuestro. Una vez secuestrado ese desecho, la proteína LC32 también me ayuda para el cierre o enlongue de ese fagosoma y dando origen al autofagosoma. Este autofagosoma se libera desnudo, madura, y una vez maduro se le fusiona el lisosoma mediante las proteínas RAP7, LAMP1 y LAMP2. Una vez unido, ahora se le llamará autofagolisosoma. El lisosoma libera sus enzimas lisosomales y degradan ese desecho. Una vez degradado, se liberan al citoplasma para su futura utilización de energía, nutrientes o lo que la célula requiera en ese momento. No les hablaré sobre estudios clínicos de acuerdo a la autofagia y qué tiene que ver o cómo está relacionado un anestésico local.
Este tiene un efecto en el desarrollo de lo que es el órgano dentario. Sin embargo, la dosis habitual no desencadena como tanto un proceso de muerte celular o apoptosis, sino que se desencadena un mecanismo de protección, como ya lo sabemos, es la autofagia. Y bueno, para concluir este artículo tenemos que saber que la autofagia es vital para mantener su función y su supervivencia de las células de la pulpa. Principalmente son las células odontoblásticas y las células mesenquimáticas. Para esto también debemos de saber cómo lleva a cabo este procedimiento, saber qué proteínas participan y también las dosis normales, bajas y altas de cada anestésico. Tanto debemos de saber lo que es la masa corporal del paciente y lo que es los antecedentes de salud para crear una dosificación adecuada para cada uno de nuestros pacientes. Bueno, esto sería todo y gracias.